Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Cuando la realidad supera a la ficción, nos genera duda, incertidumbre, sospecha y también reflexión. En estos últimos años en Paraguay, la realidad ha superado a la ficción y podemos buscar varios ejemplos. En el caso de las iglesias como instituciones sociales que han sido caracterizadas en la historia como la institución con una gran reserva moral, en estos últimos tiempos también, en el caso paraguayo, han sido permeados por la corrupción. Tenemos a un pastor denunciado por narcotráfico y lavado de dinero. Incluso un miembro importante de la Iglesia Católica y nada menos que en el seno de la academia, que es la Universidad Católica administrada por la Conferencia Episcopal Paraguaya y que tiene la representación en el Consejo de la Magistratura, en estos últimos tiempos accedió a una titulación, a la titulación máxima de doctorado, habiendo cursado solamente una materia cuando el curso de doctorado dura 2 años y obviamente hay que preparar toda una tesis que es también parte del proceso de formación. Y así podemos obviamente seguir enumerando. La realidad supera a la ficción en el ámbito del narcotráfico. Cuando nos enteramos a través de algunas investigaciones, sobre todo periodísticas, que el principal responsable político ha recibido una oferta de un narcotraficante ofreciéndole un auto blindado, por ejemplo. Bueno, no queremos seguir con la enumeración porque tenemos que ocuparnos del análisis del tema que hoy le proponemos. Hoy queremos hablar del tema de la corrupción. Y queremos hablar porque la corrupción es estructural, sistémica en Paraguay. Y no podemos poner en perspectiva el concepto de la corrupción sin hacer referencia al poder. Y cuando nos preguntamos qué es el poder, obviamente podemos encontrar infinidad de definiciones según tal o cual autor o según, digamos, tal o cual corriente de las ciencias políticas o de cualquiera de las disciplinas de las ciencias sociales. Sin embargo, hoy queremos apoyarnos en la definición de poder de Alfredo Yabrán. ¿Quién es Alfredo Yabrán o quién fue Alfredo Yabrán? Porque ya falleció. Un destacado empresario argentino muy vinculado al gobierno de Carlos Saúl Menem. Cuando le preguntaron a Alfredo Yabrán qué es el poder, dijo Alfredo, el poder es ser impune. El poderoso es el que tiene impunidad y nada le alcanza. Yo creo que este concepto, obviamente, de alguna manera nos permite como un criterio importante del análisis que queremos compartir con ustedes, con destacados periodistas que van a colaborar hoy en Visión País. Por eso titulamos nuestro tema, El poder diseñó un sistema para la corrupción y la prensa desnudó. Les decía que la corrupción en Paraguay es estructural y sistémica. ¿Por qué es estructural y sistémica? Porque obviamente ha permeado todas las estructuras del poder. Cuando hablamos de corrupción, obviamente estamos tomando como referencia a ministros del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales, políticos. Obviamente los tres poderes del Estado están sin lugar a dudas, según siempre, investigaciones periodísticas. Hoy queremos, digamos, apoyarnos como fuente en la investigación periodística, en la prensa, digamos, libre, que no es un dato menor el concepto de la prensa libre, de la prensa contralora del ejercicio justamente del poder o de la estructura del poder. Dicho esto, entonces, el tema de la corrupción, al ser estructural y sistémica, no importa quién está como presidente de la República, porque ha permeado, es parte del sistema
y de alguna manera ha configurado toda una cultura, todo un modo de ejercer el poder, un modo de ejercer la función pública. Y por supuesto, no solamente están involucrados funcionarios públicos, también están involucrados periodistas, están involucrados empresarios, ¿no? O sea, tampoco el sector privado está exento de este tema. Nos van a acompañar en Visión País para este análisis hoy Alcibiades González del Valle, escritor y periodista. Muy buenas noches, Alcibiades, y gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por la invitación. También nos acompaña hoy Enrique Quique Gamarra, periodista. Muy buenas noches, Quique, y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Francisco. Un honor aceptar tu invitación y estar acá. También está con nosotros Ignacio Martínez, periodista. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches, ¿qué tal, Francisco? Gracias por la invitación. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta, ¿qué es lo que permitió este diseño del sistema de corrupción? ¿Y de qué manera la prensa desnudó esta corrupción? De eso vamos a hablar, pero también no solamente vamos a solamente quedarnos con el problema. También intentaremos, como siempre, desde Visión País, buscar alguna solución alternativa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI comprendemos la necesidad de conectarte con la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te invitamos a iniciar el día recibiendo la palabra del Señor. Tu decisión es lo que va a construir tu vida. La envidia, la deshonestidad, los engaños, la maldad, avaricia, adulterio, difamación, todo eso, dice Jesús, sale desde adentro. ¿Por qué? Porque pasa por la decisión de la persona. Misa diaria, en vivo, lunes a viernes, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En este periodo democrático, la prensa, al hablar de estos, de 1989, todo este recorrido democrático desde el 3 de febrero, hoy al 2025, la prensa ha jugado un papel sumamente importante. Alcibiades, fuiste constituyente de la Constitución Democrática Paraguaya de 1992. ¿Cómo definirías el rol de la prensa en este proceso democrático en Paraguay? Bueno, hablar de la prensa es un conjunto de medios. Y hay medios que cumplen con su rol de informar responsablemente, opinar responsablemente, y hay otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a referirnos a lo que están cumpliendo con su función en el intento de afianzar la democracia, que siempre se nos va un poco tambaleando, ¿verdad? Porque hay hechos que le perjudican gravemente, como lo que está ocurriendo hoy. Eso va directamente contra los valores democráticos. Y el rol de la prensa en ese sentido es contar la verdad. Porque en periodismo se miente de dos maneras, ¿no? Contar mentiras y callar verdades. Y muchas veces callar verdades es mucho más serio que mentir. Porque la mentira enseguida se sabe, ¿no? En cambio, callar verdades no. Y gracias a no callar verdades es que hoy estamos asistiendo a este espectáculo moralmente denigrante para el país, ¿verdad? El momento en que compromete a muchísimas autoridades que deberían de encabezar la represión contra estos hechos, ¿verdad? Y no lo hacen. Entonces, ¿qué hace la prensa? Mucho no puede hacer, porque no le compete mandarle preso a nadie, sino denunciarle
ante las autoridades respectivas para que éstas tomen cartas en el asunto. Pero si esas mismas autoridades desoyen el clamor de la prensa, que es el clamor de la gente, ¿no?, sería distinto. Tenemos ahora, hoy se publicó, que el fiscal general del Estado advierte que investigaría a la prensa. Se supone que quiere saber quién es el que proporcionó las copias del chat de Lalo Gómez, ¿no? Pero eso es un disparate porque el periodista está amparado por la Constitución para no dar su fuente. Entonces el periodista que haya va a decir, no, ¿a usted qué le importa? No le voy a dar. Y lo que quiere es, pienso yo, atemorizar o atropellar la Constitución para de una vez por todas procurar someter nuevamente a la prensa. Pero hoy, Francisco, someter a la prensa es porque la prensa quiere ser sometida. Tenemos suficiente fuerza como para imponernos a los corruptos, pero para eso se necesita que la prensa sea honesta, que la prensa esté moralmente sólida como para señalar a los corruptos, ¿no? Y la Biblia dice, la verdad te hará libre. Y Voltaire reflexiona así, pero primero hay que ser libre. Un periodista que no es libre, ¿cómo va a tener que apoyarnos en esta lucha por la libertad, por la decencia y por la democracia, ¿no? ¿Qué tipo de relación, Quique, se puede establecer entre el ejercicio del periodismo y la corrupción? En estos tiempos la prensa está mucho más expuesta porque en este estadio de neoestronismo que se llama cartismo, el cartismo replica lo que hizo Stroessner en su tiempo. Stroessner destruyó, dispersó, prostituyó a la oposición política, creó su propia oposición a conveniencia. Atacó a las organizaciones intermedias, el caso de las ligas agrarias campesinas, cerró medios de comunicación, persiguió periodistas, encarceló periodistas. Toda esa gama de herramientas hoy está expuesta y lo que nos sucede en este mismo momento es que el plan del cartismo está en pleno desarrollo. Se cumplió un aniversario de la expulsión de Katia González, un hecho aberrante que ellos ostentan como un ejercicio de poder, porque ellos son el poder y ellos son la ley. Luego, la sanción de la ley de control de las organizaciones de la sociedad civil, ya controladas simplemente con objetivos punitivos. Y lo siguiente es la prensa. Pero lo básico, Francisco, es que al desaparecer funcionalmente la oposición, me cuesta reconocer un momento de nuestra historia contemporánea donde la oposición política esté más desarticulada y desorientada que este momento. Entonces nosotros teníamos antes una situación en la cual había una grave irregularidad y había una víctima quejándose, había una institución atendiendo a la víctima, según la especie de la queja, había partidos de oposición si el asunto tenía repercusión política, y la prensa lo que hacía era conectar los puntos, hablar con la víctima, hablar con la institución responsable y tomar las repercusiones en el ámbito político. Hoy no solamente no tenemos oposición política, sino los organismos que deberían ocuparse de atender al ciudadano son los que lo atacan. El caso de la mafia de los pagarés. ¿A dónde va y recurre una persona que dice, bueno, caramba, aquí me están cobrando, están queriendo cobrarme otra vez una deuda que ya pagué o me están inventando una deuda que no tuve? Y va al juzgado de paz que forma parte de la rosca que lo está atacando. Entonces la prensa, en ausencia, por ejemplo, de la voz de la oposición con su capacidad de gestión, si ocupa espacios en el Parlamento, tiene capacidad de interpelación, al desaparecer esas funciones estamos mucho más expuestos, mucho más jugados y mucho más desgastados. ¿Podríamos imaginarnos, Ignacio, que la prensa no existe en Paraguay y cómo nos hubiéramos enterado de todo este sistema de corrupción que se ha armado? Y quiero solo referirme digamos, a esta mega corrupción, ¿verdad?, que fue posible que la ciudadanía conociera a través de los medios de comunicación, y me estoy refiriendo, por supuesto,
a lo que inicialmente se había hablado, porque algunos interpretaban como quema de archivo la muerte del diputado Lalo Gómez, ¿verdad? Y sin embargo parece que fue la revelación, ¿verdad? Porque ahora, al conocer la opinión pública, el contenido de las comunicaciones que tenía, el extinto diputado nacional, más que quema de archivo, fue una revelación. Pero, ¿qué hubiera pasado si no existía la prensa? Bueno, es una pregunta que se basa en una utopía casi imposible. La prensa siempre existió, pero hipotéticamente, sea realidad lo que estás proponiendo, Francisco, yo creo que igual se iba a saber. Estamos en el siglo XXI, en la era de la comunicación, en la era de la tecnología, y creo que las redes sociales lo iba de alguna forma publicar no más nuevo. Obviamente también iba a haber esta división, ¿verdad? Porque la división no solo se da en la prensa, ¿verdad? Se da también en las redes sociales. Yo agarro lo que dice Alcibiades porque hay que defender la verdad, pero para defender la verdad uno tiene que ser libre. Y ahí parecería que se contaminan las cosas, ¿verdad? Porque la prensa, Francisco, siempre va a existir, su función siempre va a ser la misma, defender a la mayoría, tratar de que las cosas mejoren. Pero si estamos haciendo un relato de cada año y estamos a 36 años del inicio de este espacio de libertad y la problemática continúa, yo para agregar más condimento nomás a la mesa de diálogo acá digo, pero ¿y la prensa perdió su capacidad de influencia? ¿En qué está la prensa hoy? ¿Es parte de la solución o es parte de la problemática, verdad? Porque de repente nos estamos convirtiendo no en factores de dar información, sino nos estamos convirtiendo en foco de información. Hace poco vimos una solicitada entre compañeros, periodistas de altísimo peso que discutían entre ellos y que se convertían en información y que de alguna forma los hechos reales que en verdad nos interesa parecería que pasan a segundo y tercer lugar. O sea, me parece nomás que este es un buen momento para debatir realmente sobre la función de la prensa. ¿Somos parte de la solución o estamos descuidando nuestro rol y sin darnos cuenta estamos siendo parte también de la problemática? Para responderte, Francisco, yo creo que igual se iba a destapar la olla porque hoy la ciudadanía está bien informada a través de las redes sociales. En la línea que plantea Ignacio Alcibiades, siempre me pregunté que a veces en la prensa se instalan temas que yo denomino de alguna manera cosmetológicos, ¿verdad? Casi de maquillaje y no problemas reales. Pongo un ejemplo puntual, el caso de la casa de veraneo del presidente de la República, ¿verdad? Que la manera en que algunos medios abordaron el tema, ¿verdad? Uno dice, pero hay problemas, o sea, a partir, digamos, de la construcción de esa casa, la prensa tuvo que haber exigido un par de cuestiones y no decir, bueno, con el sueldo del presidente de la República no podría construir esa casa. Y sabemos que de alguna manera viene de un organismo internacional, estuvo como miembro del BCP, fue ministro de Hacienda, tiene acciones creo que en uno de los bancos, o sea, a ver, a veces por ahí yo estoy equivocado. Tiene un amigo con chequera ilimitada. También, ¿verdad? O sea, hay una serie de factores, pero lo que digo, ¿qué tendríamos que exigirle al presidente de la República en términos de transparencia cuando abordamos, por ejemplo, un tema? Pongo nomás como una cuestión puntual, lo que yo denomino así como cosmetológico, es decir, como formadores de opinión pública tendría que haber algún criterio que genere, digamos, esa construcción de ciudadanía responsable. ¿Cómo lo ves eso? Sí, el problema es que las autoridades nacionales, incluso de nivel de presidente de la República, su vida privada está bastante recortada. No se puede comparar con un ciudadano común. Él se debe a la gente. Tiene que demostrarle a la gente cómo vive, cuál es el origen de su fortuna, porque eso es fundamental. Sucede que acá se quiere ocultar todo. Si en algún momento se va a saber. Esa mansión se habrá construido, no sé, hace 2 o 3 años para que ya esté así, ¿no? ¿Y qué cuesta informar que inició la construcción de su residencia en tal parte, el costo y cómo lo va a financiar, ¿verdad? Entonces va a
lograr la confianza de la gente. Pero si lo que procura es ocultar, es más, si comienza a insultar a quienes están criticando, ¿verdad?, eso lo que aparentemente es una fortuna, hay un desequilibrio entre lo que el pueblo quiere saber y lo que las autoridades quieren ocultar. Porque sabemos muy bien, entre colegas, que el fin de un periodismo de investigación es develar la verdad. Y ese periodismo de investigación es lo que hizo que se conociese esa verdad. Y en vez de enojarse, ha dicho, sí, bueno, dijo, yo trabajo a los 18 años. No es muy sólido ese argumento. Cualquiera de nosotros habrá trabajado incluso mucho antes y estamos en lo de siempre, ¿no? Y tiene que demostrar, doctor, cómo una autoridad se hace de dinero. El caso que nos remita a Rivas, ¿verdad?, esa mansión que tiene, ¿no?, tiene que costar muchísimo dinero. Entonces, la transparencia es fundamental. Y acá hay un problema que se le culpa a la prensa, no la prensa chismosa, la prensa no quiere saber nada. La gente quiere saber a través de la prensa. Y esa es nuestra función. La pregunta acerca de la credibilidad, Quique, de lo que nosotros, digamos, que siempre nos presentamos como simples intermediarios, ¿cómo evaluarías actualmente en Paraguay? Bueno, lo que pasa es que vivimos tiempos turbulentos de relatos y de contrarrelatos y del emerger sistemático de esa nueva especie que es la noticia falsa, la fake news. Y el axioma dorado de la fake news dice, no importa que un hecho sea verdadero o falso, solo importa que haya alguien que esté dispuesto a creer que eso es verdadero. Entonces, al lomo de esa convicción o descubrimiento, cabalgan tantas cosas. Cabalgó la primera campaña presidencial de Donald Trump, por ejemplo, ¿verdad? Se construyó sobre fake news. Y esta convergencia de los medios de comunicación tradicionales, su trasvasamiento a la sintaxis de las redes sociales, nos hace introducir a las marcas periodísticas a una competencia de relatos y contrarrelatos donde el titular de una cuenta en la red social ex Twitter asume que él es un medio de comunicación y que él es un editor. Y entonces hay también, más allá de la buena fe de quienes pueden colocar las noticias, operaciones y contraoperaciones para erosionar las verdades publicadas por determinada prensa. Entonces se crea una percepción negativa y erosionada de los medios de comunicación. Veníamos ya cuesta abajo hasta que apareció la pandemia. En la pandemia, cuando la gente necesitó información sólida y certera, ¿hay que vacunarse? No hay que vacunarse. ¿Sirve o no sirve la hidroxicloroquina? Este medicamento de origen veterinario puede ser consumido por humanos para prevenir el COVID-19. Ahí se acabó el ciudadano que era medio de prensa y editor y la gente buscó nuevamente las marcas periodísticas como una fuente y hubo, digamos, un crecimiento reputacional. Pero en este momento particularmente, yo creo que todos nos damos cuenta de la cantidad de nuevos medios verdaderos o aparentes que aparecen en redes sociales, cada uno con su narrativa, con su listita de amigos, enemigos y neutrales, y hay un gran caldo de la maldad donde nadie sabe qué es cierto y qué es falso. Entonces la tendencia es a estar un poco confundidos y un poco desorientados en esa materia. Y por supuesto, la credibilidad como un puntal, como un valor esencial de la tarea periodística, es castigada por esta situación. Y además, una lección de alta ciencia que es cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Principalmente esa gran red de gran movilidad periodística que es ex Twitter, donde uno cree a partir de su propia experiencia de usuario que lo que uno ve y lo que uno va recibiendo e interactuando es toda la galaxia. Y de por ahí estamos cometiendo la necedad de mirar el universo a través de un pequeño caño y vemos 10, 20 estrellas y decimos, bueno, ese es el universo y alrededor de eso hay
un millón de otras cosas. Y cada uno mira su pedacito de cielo en Twitter y cree que ahí está toda la verdad. Entonces, concurren también esos favores de las ficciones, de los contextos que nosotros creemos que abarcan las verdades que nosotros administramos. No cabe la menor duda. Nos decía Ignacio, de alguna manera, que el ejercicio del periodismo en este siglo XXI no solamente hay que focalizar nuestra mirada en lo que, si se me permite utilizar el término, los medios tradicionales, prensa escrita, radial y televisiva, sino también el gran impacto, obviamente, de las redes y lo que agregaba Quique, lo que tiene que ver básicamente con la fake news, ¿verdad? Y lo que Alcibiades bien también planteaba, que prácticamente el límite es muy fino, la demarcación es muy fina entre un hombre público, un hombre con un cargo de responsabilidad política para poder de alguna manera demarcar lo público de lo privado. Vamos a dejar la pregunta para que nos responda Ignacio Martín a la vuelta de la pausa, a ver si de qué manera él considera que se forma ciudadanía, se influye en la opinión pública sobre temas de poder, de autoridad política, de ejercicio de la ciudadanía en los medios tradicionales y a través de las redes sociales. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. ¿Qué está pasando, doctor, en el Ministerio Público? Estamos en tiempos nuevos, constitucionalmente hablando. ¿Por qué lo trasladaron al Todavía no fiscal respondí Omar eso. Segovia? Que me Usted lo nos cuenta explique, de la roca que hay o nos cuenta si era para protegerlo, entonces diga eso. El motivo principal es que también él va a estar muy constreñido por eventuales publicaciones que van a salir también. O sea, puede que haya datos que también lo involucren a él. Datos que no quiero aventurar respuesta. Usted acaba hoy de abrir una brecha más grande todavía, yo le digo, porque con su posición está avalando que el juez actuó fuera de su jurisdicción y entonces se le está exponiendo al juez Osmar legal. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Habíamos formulado la pregunta para Ignacio Martínez, ¿qué opina él en relación con el periodismo que se realiza en las redes sociales respecto del periodismo hecho a través de los medios tradicionales, prensa escrita, radial y televisiva, concretamente en lo que hace el tema de la educación política en Paraguay? Pregunta preambular. ¿Se hace periodismo en las redes sociales? Desde Buena lo individual, pregunta. la periodicidad, el registro diario. Mira, Quique estaba hablando de que hay un ruido infernal, palabras más, palabras menos, decía eso él, pero eso es porque también hay ruido en las redes sociales. O sea, tenemos que asumir que la credibilidad se puede perder también en el manejo de las redes sociales, ¿verdad? De hecho, hay mucha irresponsabilidad, pero también la prensa tiene su cuota de parte en este tema, Francisco. Además, la carga de obligación moral está en la prensa porque tiene un director, tiene un editor, tiene un jefe, y bueno, el control de la información tiene que ser severa, ¿verdad? Cuando de la prensa tradicional hay mentira, cuando de la prensa tradicional hay mezquindad, entonces uno del otro lado puede suponer de que hay mala intención, porque hay toda una cadena de gente responsable para que esa información pueda salir. Pero en las redes sociales a veces uno es solo, ¿verdad? Y tira y se hace responsable, a no ser que hayan esos medios digitales que dicen ser medios periodísticos también, que también se suman a esto. Yo lo que digo nomás, Francisco, es que el recurso humano que tenemos en Paraguay es el mismo. Aquel que maneja redes sociales probablemente tenga la oportunidad de ser periodista formal y aquel que está en los medios tradicionales a veces se convierte en parte de la gente que maneja redes porque esto es muy movible, ¿verdad? Así también ocurre en la función pública, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están en la función pública? Gente que hasta hace poco estaba en la función privada y de repente entra, ¿verdad? Acá hay toda una estructura
postura que parece nos está llevando hacia una situación de deterioro, ¿verdad? Yo cuando hablo de democracia quiero que, no sé, parece una palabra hueca ya hoy en día, ¿verdad? Porque ¿por qué no medimos qué cantidad de pobres tenemos hoy en este espacio de 36 años de libertad? ¿Nos sirve este espacio de libertad? ¿Quiénes son los responsables, verdad? Tenemos que asumir que hay una responsabilidad colectiva. Me parece que la intención de este programa va por ahí, Francisco. Entonces necesariamente tenemos que involucrarnos y tratar de ver si no estamos siendo parte de la problemática, ¿verdad? Porque es demasiado fácil opinar hacia el otro lado y decir, no, el problema está ahí. Y de repente estamos yéndonos hacia ahí, ¿verdad? Hay un ego demasiado inflado, hay una personalidad que cree que la verdad se concentra solo en él y probablemente todo el mundo estamos colaborando para que el Paraguay viva así. ¿Quiénes se benefician? Probablemente la misma gente que se benefició en la época de Stroessner y que se sigue beneficiando en este espacio de libertad, ¿verdad? Porque yo veo poco cambio en los apellidos que siguen sosteniendo el poder, ¿verdad? Fulano, Mengano, Sultano, por ahí se sumaron unos pocos, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma gente que maneja el Paraguay y que está atrapado donde una gran mayoría vivimos en una carestía. Pero a la hora de hacer el análisis parecería que nos excluimos nosotros y le sumamos a aquella gente que está enfrente, ¿verdad? Hay una prensa que ayer hacía propaganda hacia un sector, hoy es opositor. Aquel que hacía opositor ayer, hoy está haciendo propaganda para el gobierno. Entonces, seamos más estrictos en la mirada objetiva del país que estamos construyendo, ¿verdad? Yo sé que caigo mal y probablemente por eso termino solo y marginado, ¿verdad? Pero creo que la prensa tiene un rol demasiado importante para acompañar este proceso en Paraguay, ¿verdad? Y si no estamos generando esa influencia que la prensa tiene que generar, entonces estamos de alguna forma perdiendo credibilidad y la gente no nos cree y por eso no... yo suelo ver portadas, tapas, editoriales diciendo una cosa, pero eso nunca se cumple. Al contrario, el Paraguay va en deterioro, va en retroceso. Entonces, me parece nomás que también la comunicación formal y la comunicación en redes probablemente sea también responsable del momento que estamos viviendo en Paraguay, Francisco. ¿Cuál es el papel o debería ser el papel de la prensa, Alcibíades, en el caso paraguayo con una característica de debilidad institucional, corrupción, inseguridad jurídica? Bueno, los periodistas sabemos que son tres las funciones básicas de la prensa, ¿no? Informar, opinar, reflexionar, ¿no? Y cualquiera de estos tres elementos es fundamental para que el público confíe en la prensa. Yo descreo mucho ese famoso poder de la prensa. Creo que no tiene el poder que se le quiere o se le atribuye. Solo poner como ejemplo las últimas elecciones generales. La prensa independiente 15 días antes o un mes antes venían publicando las fotografías de los candidatos a diputados o senadores que tenían que estar en la cárcel, ¿no? Por sus antecedentes. Todos ellos volvieron a ganar. Todos ellos están otra vez adentro, ¿verdad? Y personas que han demostrado a lo largo de su vida honestidad, capacidad, compromiso con el país, pero no, con muy pocos votos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No creemos en lo que nos cuenta la prensa acerca de sus candidatos? ¿Verdad? ¿O creemos más a los sinvergüenzas que a quienes lo denuncian? Este es un problema que habría que debatir entre periodistas, sociólogos, educadores, ¿no? Y ver dónde está el problema. ¿Por qué estamos reincidiendo siempre en los mismos pecados, ¿no? ¿Cómo es que no podemos tener un Congreso con gente respetable, respetada, honesta, inteligente, culta, ¿no? Y se llenó de esta gente que tenemos, ¿verdad? Es más, posiblemente este sea el peor Congreso desde la democracia. Y el mejor que hemos tenido ha sido esos 10 años, esos 2 periodos. Qué gente formidable, gente culta, inteligente, comprometida, honesta, ¿verdad? Se acabó. ¿Y por qué se acabó? ¿Por qué seguimos votando por la gente que sabemos que no va a contribuir absolutamente para nada, ¿no? Y tenemos, no quiero dar nombres porque hay muchísimos, ¿verdad?, que
Uno, que jamás nadie escuchó su timbre de voz. Segundo, cuando habla, mejor nomás que se hubiera callado, ¿verdad? Y esto se da en instituciones tan delicadas, por ejemplo, como el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Fíjense los 2 o 3 últimos presidentes que ha tenido este. Uno que no sabía leer, y gracias a ese que no sabía leer, se prendió la luz para ver, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Quién es este? ¿No? Y nos encontramos con Rivas, que es el único abogado que no tuvo profesores, ni tuvo compañero de estudio, ¿verdad? Luego vino Arévalos, ¿no? Que no sabe escribir, no sé si ustedes sí leyeron su renuncia. ¿Cómo es posible que un abogado, vamos a ponerle que no lo sea, pero cómo llegó a la presidencia de una entidad tan importante como la que presidió sin saber escribir? Bueno, de eso que estamos cansados, y yo pienso que más de lo que está haciendo la prensa, ¿qué más puede hacer si está denunciándolos cada día? Le demuestra los pecados que cometen y aún así no aprendemos. Ahora, yo tengo una gran duda en relación con este concepto de si la prensa es un contrapoder, por un lado, y por otro lado, si tenemos que asumir una postura o en nombre de esa objetividad, digamos, ocultar ciertas posiciones. Pero yo creo que bien vale la pena, el tiempo es un viejo sabio y nos trajo a este lugar 36 años después, recordando esa oportunidad de oro que todos los paraguayos de aquel tiempo perdimos cuando cae la dictadura colorada y militar de Stroessner. No interpelamos el poder como sistema, lo heredamos. Aquellos valiosos hombres de la barricada, aquellos hombres de la resistencia en aquel momento, cuando pisaron los regios ambientes del Palacio de López, dije, pero hoy justo y viajar por primera vez en el asiento de atrás con aire acondicionado, y no se interpeló, no se deconstruyó el poder, sino que se lo heredó con todos sus vicios. Encima, al final, fue un golpe endógeno entre militares colorados y consuegros, de manera que nuestra transición iba a ser nomás luego complicada, pero si no discutíamos el poder como concepto, estábamos condenados a hacer lo que estamos haciendo. Hicimos una caminata circular y hoy no está Stroessner, pero hay un proyecto autoritario que se parece bastante. Caminamos en círculos durante 36 años. Esa es nuestra triste realidad. Y en ese contexto, ¿tendríamos que nosotros como periodistas o formador de opinión pública asumir posturas? Digo esto porque en estos últimos tiempos, algunos en nombre de, digamos, de la objetividad, ¿verdad? En principio no asumían posturas, pero uno haciendo el proceso de deconstrucción justamente se da cuenta que finalmente se está posicionando hacia, digamos, hacia la izquierda, hacia la derecha o en el centro. Y hubo situaciones críticas en estos últimos tiempos en Paraguay, ¿verdad? Donde yo considero que el periodismo no podía desentenderse, tenía que asumir posturas, porque estaba en riesgo el sistema democrático, las libertades fundamentales, digamos, la seguridad jurídica, ¿verdad? Entonces, ahí es donde mi pregunta, un poco pongo en perspectiva mi pregunta para los tres, ¿verdad? ¿Tiene que asumir, digamos, el periodismo una postura o siempre ese esfuerzo en nombre de la objetividad en decir, no, yo solo tengo que informar? ¿Me preguntas? Sí, no, yo creo que hay que tomar postura, ¿verdad? Pero a cara descubierta. A cara descubierta pones nombre, apellido y decís, esta es una opinión, ¿verdad? Pero no podés usar la información para actos mezquinos. No podés usar la información para decir lo que no te animás a decir a cara descubierta, ¿verdad? Yo creo en la prensa que toma postura, ¿verdad? Para eso tenés tu línea editorial, para eso tenés la portada, pero hay espacios donde también tenés que respetar porque tenés que dar una información, ¿verdad? Yo creo que hay además de la corrupción, hay una falta de instrucción cívica, hay una falta de formación política
Y me parece que también es parte de la responsabilidad de la prensa. Algunos dicen que eso no corresponde a la prensa, ¿verdad? Pero hay un área donde dice que también tenemos que de alguna forma involucrarnos en la educación, ¿verdad? Creo que también la prensa perdió mucho el ejercicio gremial, ¿verdad? Y me alegra que esté Alcibiades porque fue el primer secretario general del sindicato, tuvo un rol fundamental en la constituyente. A mí me parece que la Constitución paraguaya es una garantía para periodistas, para empresarios y para la ciudadanía, pero no lo hemos construido, no lo hemos masticado, no lo estamos viviendo, ¿verdad? Y me parece que ahí también hay una falta de acción de los gremios, ¿verdad? No sé en qué anda el sindicato de periodistas, no sé en qué andan los otros gremios. Parecería que responden más a directivas foráneas que le dicen, habla de esto, pero olvídate tu rol de cuidar la información de calidad, dedícate a esto, pero descuidar nomás tu tarea como periodista, como un comunicador. Hay una confusión, ¿verdad? Hay una confusión y creo que este es un gran momento de debatirlo a cara descubierta, ¿verdad? Te respondo, creo que la prensa tiene que tomar partido en momentos no solo especiales, en cada momento luego, ¿verdad? Hoy puede tomar postura a favor de la pobreza, hoy puede tomar postura a favor de la educación, hoy puede tomar postura a favor de la salud pública. O sea, esa es la función de la prensa, pero hacerlo a cara descubierta, mostrar la cara y decir, esto es mi parte y esta va con mi firma y mi apellido. Muchas veces en la opinión pública se instala que el ejercicio de la profesión de médico es una profesión muy compleja, delicada y hasta trágica, porque una equivocación obviamente puede terminar en el cementerio. Pero siempre me pregunté, ¿y aquellos que ejercen el periodismo y forman opinión, hemos pensado en las consecuencias que genera? Vale decir, nos preguntamos antes de ir a la pausa, ¿cuál es la solución que se podría plantear para tener una prensa más responsable que construya ciudadanía y genere conciencia? Porque también creo que tenemos que hacer un mea culpa, ¿verdad? ¿Hasta qué punto los medios de comunicación contribuyeron a consolidar la democracia en nuestro país? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. En el este del país ya se conoce esta práctica como la trampa del amor. Lo que dicen es que es una aplicación de citas. Muy pocos se denuncian por esta cuestión porque la víctima es totalmente desplumada, ¿verdad? Pasa por una decepción, por así decirlo, no solamente al perder sus pertenencias personales, sino que toda la situación vivida y también ciertamente por la vergüenza. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El papel que cumplió la prensa en estos 36 años de recorrido democrático en Paraguay, sin lugar a dudas, fue preponderante. Podemos enumerar las investigaciones periodísticas, sobre todo que reveló hechos de corrupción en nuestro país, pero esto no significa de que no haya algunas tareas que habría que realizar de mejor manera y particularmente de aquellos problemas estructurales, digamos, de nuestro país, Alcibiades. Estoy pensando, por ejemplo, que en educación, si no hay un escándalo, no es noticia digamos, en la prensa. Esto que planteaba Ignacio, la situación de pobreza, no hay un debate, digamos, sistemático que instale la prensa sobre los problemas estructurales, salud pública, situación de pobreza,
educación, digamos, educación pública, y podemos seguir enumerando, digamos, varios aspectos. ¿Qué sugerirías, digamos, en términos de abordaje para una contribución desde la prensa donde pudiera incidir en eso mismo que había señalado don Alcibiades, que, digamos, ¿por qué finalmente el ciudadano que va a votar no es lo que le vota a las mismas personas? Yo creo que incluso le vota a peores personas, ¿verdad? Por esta, digamos, degradación de, sobre todo, del templo de la democracia, que es el Congreso Nacional, donde está la representación ciudadana. Sí, yo pienso que la ciudadanía en general también tiene que acompañar estos procesos que está diciendo, porque no se le puede dejar toda la prensa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó con los sindicatos de trabajadores? ¿Qué pasó con las centrales? Que eran combativos, que denunciaban, que salían a la calle, ¿no? Los centros estudiantiles, ¿no? Arquitectura, medicina, ingeniería, que eran jóvenes realmente preocupados por la realidad de su país, ¿verdad? Y así en todos los sectores, ¿no? Y la prensa sola no puede hacer, porque en definitiva su función es informar de lo que está pasando. Y a veces las mismas autoridades nacionales hablan de la necesidad de que la prensa tenga un rol más protagónico. Pero lo tiene y se le vienen encima, como ahora, ¿no? Y en definitiva, la relación prensa-político ha sido siempre desastrosa, todos los tiempos, ¿verdad? Y si la participación ciudadana está ausente, no hay mucha manera de llegar a lo que nosotros queremos llegar. En cosas tan simples, por ejemplo, llaman de algún lado a un vecino, llaman al diario para quejarse de que ESAP hace 3 días que no va y cierra el caño, ¿verdad? Y hoy ya le llamaste a ESAP, no todavía. Siempre espera que la prensa haga demandado. Y eso no asumimos nuestra responsabilidad ciudadana. Ni siquiera las denuncias, ¿no? Vamos a hacer una manifestación en contra de... Y poquísima gente va, ¿no? No les interesa cuestiones tan fundamentales como la corrupción que nos está comiendo el hígado, ¿no? Y que sigue teniéndonos en el segundo lugar en Latinoamérica. Creo que con un poco de esfuerzo vamos a llegar a la primera, ¿no? Porque no ser segundones. Y hace falta, mi querido doctor, un mayor compromiso de la ciudadanía con el país. ¿Cómo logramos, Quique, generar esa conciencia ciudadana como formadores de opinión pública? Bueno, creo que el grado de dificultad es cada vez más alto, Francisco, porque 70 años, más de 70 años de poder colorado son más de 70 años de desfinanciamiento crónico de la salud y de la educación y de la convergencia. Ambas cosas tenemos analfabetos funcionales, desnutridos, tenemos altísima deserción escolar, baja calidad de los propios procesos educativos, más de 500.000 personas excluidas por año del sistema de la educación básica. Es decir, tenemos ante nosotros una ciudadanía cada vez menos discernida. Por eso es que los políticos, conscientes de ello, son cada vez más audaces, porque cualquier parámetro moral o cualquier límite lógico que regía las posibilidades de la política o la actuación pública 20 años antes desaparecieron por completo. Se puede decir cualquier cosa, se puede hacer cualquier cosa, porque enfrente hay gente que cada vez entiende menos. Entonces, la construcción de conciencia crítica es una labor de mucha paciencia que cada vez va a impactar en menos personas. Conforme continúe este desfinanciamiento crónico de la salud y la educación, vamos a seguir teniendo estos problemas. El afán está, la necesidad está, la dificultad ha crecido. ¿Y qué propondrías en ese contexto como una primera tarea?
Creo que me pones en la difícil posición de decirte, no tengo una respuesta para eso. O la respuesta que tengo sería muy larga y muy compleja. No, obviamente es un tema complejo, pero esa complejidad precisamente es la que hay que debatir, Ignacio, y no es la primera vez que te invitamos en Visión País para tratar justamente este tema del ejercicio del periodismo en Paraguay. Consideramos que sos uno de los que obviamente frontalmente hace una autocrítica justamente del ejercicio del periodismo. Pero si hoy tendrías que proponer algo para poder mejorar ese ejercicio, siempre con vista a una construcción de ciudadanía responsable, ¿qué propondrías? Creo que sería bueno un silencio reflexivo. Un silencio reflexivo que no significa dejar de trabajar ni dejar de criticar, sino hacer una reflexión empresarial, una reflexión como periodista, intentar ver si estamos aportando poco, mucho o nada. El tema es complejo, como dice Quique, porque creo que también hay toda una política internacional de vaciar el discernimiento, ¿verdad? Hoy los jóvenes creen que la comunicación pasa por el TikTok, ¿verdad? Entonces, no es fácil el tema. Pero este es un país muy pequeño, con una población muy pequeña, con posibilidades de crecimiento extraordinario. Y me parece que dentro de los líderes de opinión, aquellos que tienen la posibilidad de hacer columnas dominicales, aquellos que tienen la posibilidad de hacer conducciones de radio, TV, tienen una responsabilidad mayor que aquel ciudadano que con el celular intenta jugar de periodista, ¿verdad? Yo nomás digo, y son 36 años, seguir culpándole a Stroessner me parece, es una buena posición, pero no soy stronista, no soy colorado, pero eso es mero que intentar sacar también la responsabilidad del tema, ¿verdad? Hay países que tuvieron más años de dictadura y que están mucho mejor que nosotros. A lo mejor tuvieron la posibilidad de hacer la autocrítica interna para ver cómo resolvemos, ¿verdad? Porque ¿quiénes son hoy los grandes gerentes de la prensa, verdad? Hablo de propietarios, no hablo de periodistas, ¿verdad? Y son personas con un caudal financiero económico muy importante que se hicieron de medios para fortalecer la democracia, para ayudar al discernimiento, para empujar al Paraguay hacia el progreso y el desarrollo, o lo hicieron para proteger sus bienes nomás e intentar crecer en ese ambiente, ¿verdad? Es una buena pregunta que hay que hacerle también. Y yo creo que el periodista solo no se puede arriesgar porque hay que cuidar el salario, hay que cuidar el bienestar del trabajo, pero ahí la carga de presión lo hago yo a aquellos que dicen ser dirigentes sociales, dirigentes gremiales. ¿Por qué no utilizan ellos el poder que le da ese estatus de dirigente y hacen un debate así? Porque evidentemente a los políticos poco o nada le va a interesar esto, ¿verdad? Porque al político le beneficia este berenjenal en el cual estamos, ¿verdad? Pero el sector social que se supone debe preocuparse por la gente que está en situación de carestía, bueno, debería empujar el país hacia ahí, ¿verdad? Y yo quiero ser optimista, yo creo que las cosas van a ir mejorando porque no puede haber una maldición eterna sobre Paraguay. En algún momento alguien va a levantar la voz y puede haber una credibilidad hacia esa voz, hacia una fórmula o hacia una organización o hacia una asociación o hacia una forma de comunicar y que pueda de alguna forma hacer entender que estamos en una situación difícil, ¿verdad? Y como dice Quique, giramos siempre sobre lo mismo, parecería que como ese perro que quiere agarrar la cola y nunca agarra, y en esa situación estamos hace un buen tiempo ya. Entonces, me parece que una pausa, un silencio reflexivo, porque todo el mundo hablamos y nadie se escucha, finalmente no nos escuchamos, ¿verdad? Parecería que aquel que grita más fuerte, o el que habla más fuerte, o el que tiene más minutos en pantalla o ante el micrófono, o más centímetros de columna es el que tiene más poder, y no es así, ¿verdad? Yo creo que Paraguay se merece una vida mejor. Creo que una alta responsabilidad está en aquella gente que maneja el presupuesto, la clase política. Buena parte de la responsabilidad está en el Congreso, que debería ser más ecuánime. Buena parte de la responsabilidad está en la gente que tiene que castigar, pero también creo que también está en nosotros, ¿verdad? Que tenemos la oportunidad de hablar con la gente permanentemente y relatar su problemática e intentar encontrar soluciones. Creo que hay que reflexionar más sobre el rol de la prensa, que me parece que es el espacio que puede reconstruir el Paraguay, Francisco.
Muchísimas gracias, don Alcibiades, maestro, por colaborar con nosotros. Estaba muy contento con estos queridos colegas. Muy amable. Muchísimas gracias, querido Quique, por colaborar con nosotros. Gracias, Francisco, por la invitación. Ya. Muchas gracias, colaborador, ya ha sido colaborador, diría, querido Ignacio. Gracias, Francisco, muchas gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo, el doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. Este sistema se llama el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, el SNIP, nosotros le decimos. El SNIP, donde tenemos ahora mismo 16 municipios activos, donde puede la gente ir a reclamar. Hicimos un compendio normativo que está en todas nuestras redes sociales y también en la página web de la SEDECO, que es www.sedeco.gov.py. Hay un artículo en el decreto reglamentario que dice que se van a tomar por cierto los hechos del consumidor si es que no aparece el proveedor. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Shakira, que fue la artista latina que brilló y que tuvo un regreso electrizante a los premios Grammy. Ganó el premio a Mejor Álbum Pop Latino por su disco Las Mujeres Ya No Lloran, que fue entregado por Jennifer López. Fadwa Wesper nos conecta todo lo que necesitas saber sobre los negocios y el entretenimiento. La nueva película de Mark Wahlberg titulada Amenaza en el Aire. Es una película dirigida por Mel Gibson de acción y suspenso. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El poder diseñó un sistema para la corrupción y la prensa desnudó ha sido el tema de análisis. Hoy la situación de la formación de opinión pública y particularmente la formación de opinión pública sobre temas políticos es extremadamente preocupante. ¿Por qué? Porque precisamente una gran mayoría de la población se forma su opinión sobre temas políticos a partir de las redes sociales. Y resulta que las redes sociales tienen una lógica, que es la de los algoritmos. Vale decir que cuando en las redes sociales nosotros buscamos algo o un tema, eso queda impregnado y a partir justamente de la lógica del algoritmo solamente nos aparece en nuestro teléfono, en nuestros dispositivos, aquellos temas que a nosotros nos interesan. Entonces vemos la realidad totalmente fraccionada. No vemos el sistema, no vemos el todo. Y cuando no vemos el todo, hay cosas que suceden como hechos de corrupción, que en definitiva es una negación de los derechos garantizados en la Constitución y en disposiciones legales. Cuando hay corrupción en un Estado, no se garantiza salud pública de calidad, educación pública de calidad y tampoco se puede afrontar los problemas de desnutrición infantil y de pobreza extrema y de pobreza en general. Vale decir
tiene consecuencias graves la corrupción. Y ahí el papel de la prensa es de trascendental importancia. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.